beneficiosos para todos porque intercambiamos un poco de ideas, de conocimiento. En mi caso vengo a sumar más desde el lado del marketing médico estético. Yo soy licenciado en marketing, básicamente. Trabajé durante más de 15 años en una corporación. Después de esos 15 años de trabajar en una corporación relacionada con las comunicaciones, abrí mi propia agencia. Trabajé mucho en lo que tiene que ver desarrollo de marketing de servicios, negociación, presentaciones eficaces. Y un día, por un destino de la vida, terminé trabajando con un laboratorio de medicina estética y ahí empezamos hace ya como casi 10 años a meternos muy de lleno en el rubro médico estético. Entre esos años nos cruzamos con Saeni, con quien hicimos un montón de cosas, así que siempre estoy agradecido de ese cruce y del relacionamiento que tenemos y las cosas que hacemos en conjunto. Y bueno, con todo el conocimiento de estos años, la verdad que fuimos desarrollando varias temáticas que generalmente ayudan a los centros de medicina estética a desarrollarse en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo comercial propiamente dicho de los centros de medicina estética y justamente lo que nos trae hoy esta charla que tiene que ver con la fijación de precios, que en la mayoría de los clientes que llegan a nosotros es una gran problemática porque cada negocio, cada nuevo cliente o cada negocio, dependiendo del estadio en el que esté, va a fijar precios de un modo distinto tal vez. Entonces, si me permiten, voy a compartir ahí pantalla como para mostrarles ya directamente la presentación y un poco por dónde vamos a ahondar hoy. Vamos a ver dos o tres cosas teóricas muy sencillas para meternos directamente en el tema. Esperen que, ahí está, ahí lo van a ver completo. Y después vamos a ir directamente a la práctica y hoy tenemos una sorpresa que no todas las veces hicimos, que vamos a tener una médica que es experta también en este tema, que ha liderado clínicas, con lo cual va a ser un plus de esta charla bastante importante. Básicamente en mi desarrollo respecto de las mentorías que trabajamos y que tengo es un resumen que hicimos, que es de médico autoempleado, director de una clínica rentable y con propósito. El 90% de los clientes que llegan a mí tienen básicamente el problema del autoempleo. Los médicos generalmente no tienen mucha formación en su carrera en lo que tiene que ver con la administración, el desarrollo comercial. Entonces, básicamente, lo que termina sucediendo es que se terminan autoempleando. Eh, Cuando empiezan a crecer en sus clínicas con este autoempleo, generalmente empieza a colapsar los tiempos y transformarse luego en un empresario y ser director de una clínica es bastante complejo. Por eso tenemos varios temas en el que después, bueno, antes de que terminemos la charla, vamos a ver la próxima que va a ser en noviembre, más relacionada con lo que tiene que ver con los anuncios y la comunicación en redes sociales. Básicamente esto ya se los conté, soy mentor de marketing estratégico para medicina estética, emprendedor y empresario con más de 10 años con mi agencia Enlace Directo, la agencia que fundé, y mi idea es ser un poco el puente entre el desorden y el crecimiento sostenible en el cual generalmente nos cruzamos con los clientes que llegan a nosotros. Como les comentaba antes, soy licenciado en comercialización, tengo especialización en marketing de servicios, finanzas, presentaciones eficaces. Eh, a lo largo de estos años, básicamente, logré desarrollarme con muchos tipos de clientes distintos y creo que una particularidad que tengo es la de hacer sinapsis entre distintos tipos de negocios y llevar un negocio a otro o ideas de un negocio que funcionan, cómo podemos adaptarla, en este caso, a la medicina estética. Una de las charlas que generalmente trabajamos tiene que ver con qué queremos hacer con las redes sociales y cuál es el objetivo de las redes sociales. Y en este caso, siempre el objetivo de las redes sociales va a ser atraer. Hoy no es el día para hablar de todos los detalles de cada una de las redes sociales, cómo atraemos, qué queremos lograr y demás, porque básicamente en principio lo que necesitamos saber es cuál es nuestro objetivo. Simplemente en principio es atraer a potenciales pacientes nuevos o a pacientes que ya nos conozcan y sean parte de nuestra comunidad y les podamos dar ciertos contenidos para relacionarlos con ellos en un público más bien del lado online y no desde la parte presencial. Cuando nos relacionamos, yo últimamente estoy trabajando mucho con este tema porque me parece que es un gran diferencial que en la mayoría de los negocios, ni siquiera solamente en el de la medicina estética, sino en la mayoría de los negocios no se logra identificar a los tipos de pacientes. Entonces, hay tres tipos de pacientes, los cuales identifico que son investigador, innovador y profesional.
También vamos a pasar muy rápido por esto porque ya lo vimos en otras charlas, pero no quiero dejar de decirlo porque quizás hay algunos que no participaron y me parece súper importante. Un paciente de tipo investigador es un paciente que nunca se hizo tratamientos médicos estéticos, ¿sí? Y va a llegar a nosotros con completa ignorancia de lo que es una toxina botulínica, con completa ignorancia de lo que es un ácido hialurónico. Posiblemente es uno de esos pacientes que esté buscando Botox como marca producto y que nos diga, no quiero que me queden los labios todos botoxeados, ¿no? Es uno de esos pacientes que realmente no conoce de la medicina estética, por lo tanto hay que tratarlo de un modo en particular y cuando vayamos a ver precios, van a ver que todo esto que estamos hablando de los tipos de pacientes va a cubrir, va a tener cierto sentido. El paciente de tipo innovador es un paciente que sí ya se hizo tratamientos médicos estéticos, posiblemente se haya hecho mesoterapia, posiblemente se haya hecho plasma rico en plaquetas o la mezcla de ambos, posiblemente se haya realizado una toxina o algún tratamiento con ácido hialurónico, ¿sí? Hasta ahí podría llegar el paciente innovador. Ya comprende mucho más este tipo de paciente de lo que es el valor de un tratamiento médico estético y el tipo de efecto que ese tratamiento va a lograr en la zona donde lo aplique o en el protocolo que el médico vaya a trabajar. Y el tipo de paciente profesional, que es el que más queremos, el que más nos ayuda a desarrollar las clínicas, el que más nos ayuda a desarrollar los consultorios, ya es el que directamente les va a decir a ustedes médicos, les va a decir, ¿cómo no me dijiste que haces Sculptra? Tengo una amiga que se hizo Sculptra, me quiero poner Sculptra, me quiero poner un bioestimulador, quiero usar Radies, quiero usar armónica, vi que llegó armónica argentina, vi que la armónica me sirve para, y ahí les va a tratar de decir algo que supuestamente sabe y que muchas veces sí sabe realmente cómo funciona un tipo de producto. El tipo de paciente profesional ya les habla directamente de producto, ni siquiera de tratamientos, y es el que muchas veces en una sala de espera está preguntando qué se hizo otra paciente para hacerse lo mismo. Es el que generalmente nos genera más valor. Pero en la curva de experiencia de un desarrollo, de un negocio, de un centro médico estético, no empezamos por los profesionales. Difícilmente un centro de medicina estética que recién arranca capte pacientes profesionales, porque el paciente profesional generalmente ya tiene un médico que lo trata. Entonces es difícil que ese se cambie de un lugar a otro. Por eso es importante para nosotros primero captar, después tratar de desarrollar al investigador en innovador y el innovador en profesional. ¿Sí? Si hasta ahí tienen dudas, pueden ir escribiendo en el chat consultas que les puedan llegar a ir surgiendo para que después la vayamos contestando. Esta parte de la intro, no me quiero estirar mucho más que este tiempito, tiene que ver en comunicación, un tip chiquito que les dejo de cómo comunicar. Por ejemplo, de esto si quieren pueden hacer foto, captura de pantalla, porque les puede llegar a servir luego como recordatorio, ¿sí? Un tipo de paciente investigador, le podemos hablar de los mitos del Botox, de los mitos de la toxina botulínica, ¿sí? Y cuáles son las primeras experiencias que se realizan. Esto es 100% educación, 100% hacerlo entrar en nuestro mundo para explicarle cómo es el desarrollo de la medicina estética. A este lo que le vamos a vender, al tipo de paciente innovador, lo que más le vamos a vender son, primero, tratamientos de peeling, mecánico-químico, tratamiento de una mesoterapia, por ejemplo, si estamos hablando en el rostro. Lo mismo para lo corporal. Podemos pues empezar con tratamientos como carboxiterapia, tal vez con agujas chiquitas, con cosas que sean mínimamente invasivas para tratar de ir reduciendo el efecto miedo de ese tipo de pacientes que muchas veces tienen como un poco de miedito de qué va a pasar con el tipo de tratamiento y que lo pinchen. El trata- el- los tipos de comunicación van a tener que ver con comparativas, con qué pasa con un año después de un filler. Este ya más para el innovador, ¿no? El caso curioso es, che, ¿qué pasa si me pongo un filler, si me pongo un ácido hialurónico en tercio medio para generar un efecto lifting? O quiero sacar las líneas del surco nasogeniano y te explico y te muestro cómo puse en tercio medio y cómo después de un año el paciente sigue con ese efecto lifting sin que se le marque tanto o habiendo reducido las líneas del surco nasogeniano, por ejemplo. Y en el recurrente, que es el profesional, vamos a hablar mucho más de lifting, full face, los antes y después como más impactantes, ¿no? Esos resultados que por ahí al paciente, al tipo de paciente investigador le resultan como un poco mucho. Entonces, les repito, si tiene para sacar una foto, este es como un indicio de por dónde pueden ir con la comunicación.
Y como un bonus, antes de meternos en los temas de precios, les voy a contar algo de anuncios pagos que se los quiero contar del inicio porque este es una problemática, un error que generalmente tienen la mayoría de los centros de estética. Hayan empezado hace un día o tengan 10 años de experiencia o 15 años de experiencia, sigo viendo casos con errores de estas características que son muy complejos para lo que tiene que ver con redes sociales y por eso les quiero dejar este tip que nos va a llevar 3 minutos como mucho. Miren esto. Anuncios de redes sociales. Si alguno de los que hizo este anuncio está acá, Bueno, levanta la mano, me lo dice. La idea no es exponerlos, sino tratar de mejorar en cuanto a anuncios, porque la consecución de estos tipos de anuncios pueden traer grandes problemas. Básicamente cuando se hacen anuncios, no cuando alguien postea en el feed, en un reel o en una historia sin poner plata. No. Cuando se hacen anuncios pagos, cuando se le paga a Instagram o a Meta para que mucha gente nos vea, ahí es donde puede estar este problema. Si no, no. Pero si hacen un anuncio pago, como en estos casos que ven que de acá dice chatear por WhatsApp, enviar mensaje, todos estos son anuncios pagos. Alguien pagó para que mucha gente lo vea. Cuando ponen antes y después, su cuenta va a quedar revisada. Cuando ponen palabras como Botox, su cuenta va a quedar como revisada. Cuando ponen acá antes y después, su cuenta va a quedar como revisada. Ahora les explico qué significa eso. La frase o la palabra toxina botulínica no hay problema en poder utilizarla, pero la palabra Botox no se puede utilizar porque es una marca. Entonces la palabra Botox no deberían utilizarla. Miren qué cantidad que hay. En este ya con la caja directamente. Por más que no estén poniendo la palabra, pero si aparece la imagen, que es la caja del Botox, y obviamente que cualquiera que lo ve, inclusive los bots que seguramente tienen las redes sociales, lo identifican. Botox Day, gigante, no va. La jeringa puede traer alguna complicación. Ahora les sigo mostrando para que después terminar de contarles cuáles son las complicaciones que trae. Otra, promo, Botox, otras, antes y después en una misma imagen. Antes y después. Botox Day, más allá del producto que pongan. Esta es la publicidad que sí estaría bien. Es una imagen que no tiene un antes y un después. Es una imagen que habla de toxina botulínica y no de Botox, ¿sí? Y que el público que ya sabe lo que es la toxina botulínica no necesita como mucha más explicación que esto para interpretar y entender de qué se trata y de qué va este tipo de tratamiento. Dejo de compartir un momento y me pongo acá un poco serio con este tema porque como les comentaba, es un error que cometen clínicas que arrancaron ayer o clínicas que tienen más de 20 años. ¿Cuál es la problemática de esto? Que no te enterás directamente. Si vos sos el dueño de una de las cuentas de Meta o de Instagram, si sos dueño de Instagram y no usas Meta, peor todavía. Porque la forma de darte cuenta que tu cuenta, valga la redundancia, está performando mal es en Meta. En Meta hay un apartado que se llama calidad de cuenta. Cuando tu calidad de cuenta está malo, no es bueno porque tenés observaciones, lo que hace Instagram, Meta mismo, es empezar a banearte, como quien dice, empezar a mostrarte menos, pero no solo los anuncios y las publicaciones comunes. Muchas cuentas que llegan a nosotros nos preguntan por qué le doy el Instagram a una persona y me busca y no me encuentra. Y les cuesta encontrar la cuenta. Resulta que cuando vas a calidad de cuenta en Meta, básicamente tienen hasta, en muchos casos, hasta 30 observaciones. Y las observaciones tienen que ver con todas las imágenes que les mostraba recién. Resultados de antes y después, usar palabras como Botox que no van, usar una cara con una jeringa muy de cerca o la parte del inyectable. Son todas prácticas que Facebook, Meta, el grupo completo de lo que tiene que ver con las redes sociales, no potencia, no quieren que las utilicemos, sobre todo en anuncios. Repito y vuelvo con esto porque también es un problema muy común que muchos nos dicen, pero yo las pongo en el feed, pero yo pongo una historia, pero yo las pongo en un reel, no pasa nada. Si ustedes no le ponen plata, no lo sponsorean o no hacen un anuncio de ese contenido, no pasa nada. Ahora, cuando lo anuncian, ahí saltan todas las alarmas y empieza a performar mal la cuenta. Les digo una cosa más. Muchas veces el WhatsApp Business que utilizan, que está vinculado con las cuentas de Meta y de Instagram,
si se usa para enviar mucha lista de difusión, o si se usa con un catálogo de compra en donde tienen mucho de esto, como WhatsApp también es parte del mismo grupo de comunicación, también empiezan a performar mal. Entonces, la recomendación última, antes de meternos y relacionar todo esto que vimos con las listas de precios, es el WhatsApp que utilicen para em, los estados de WhatsApp, para el catálogo o para listas de difusión, que sea otro distinto al que tienen cargado y vinculado con las redes sociales. ¿Sí? Reviso ahí si... voy a aprovechar a contestar una pregunta que me parece que viene al lugar en este momento, que es qué Dale, opino Marian, perfecto. es qué opino del botón de promocionar la publicación cuando... O sea, acá hay dos cosas para saber. Si la publicación se hace desde Instagram, que es el botón de promocionar publicación, generalmente no. Siempre no trae toda la información que nos trae lo que hacemos en el administrador de anuncios en Meta. ¿Sí? Eso es un tema importantísimo, porque ustedes no van a lograr saber cuán bien le fue con ese anuncio. Le van a dar publicar, le van a dar promocionar publicación. Muchas veces le va a quedar en revisión, muchas veces se lo va a probar, después se lo va a dar de baja. Nada de esto lo ven en Instagram, todo se ve en Meta, en Facebook, absolutamente todo. Y los indicadores de gestión de generar los anuncios desde el administrador de anuncios de Meta les va a dar muchos más indicadores para que la próxima vez que hagan un anuncio sepan cómo invertir mejor el dinero. ¿Sí? Eso es una de las claves. Em, y respecto a lo que decías acá, si también queríamos los revisados, está relacionado. Te dejan terminando. Perdón, no llegué a escuchar, Ro. Se me cortó, perdón. También Emilio nos dice, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué Meta penaliza estos temas del antes y después, la jeringa, la marca? Ah, las jeringas entran como en el rubro armas, desnudez, cosas que no quieren potenciar a nivel imagen desde su red social. ¿Sí? Y el tema del antes y el después es porque es una promesa. Hay una promesa implícita en esa imagen de un antes y un después que hace que vos digas, primero que puede estar retocada la foto y un montón de cosas más que sabemos que pueden llegar a suceder, pero la realidad es que hay una promesa que no se sabe si se va a poder cumplir porque cada paciente, como ustedes saben, es personal y hay tratamientos personalizados y a cada uno se le va a dar un tratamiento específico para sí mismo y no otro que no sea para ellos. ¿Sí? Así que clave tener en cuenta esto que estamos hablando. Em, Voy a volver a compartir para ya mostrarles y meternos de lleno en lo que hoy tenemos que es precio. Tengo unos 15 minutos para que veamos esto. Acá también les voy a recomendar sacar foto, anotar, porque acá viene la parte central y cómo lo vamos a relacionar con lo anterior. Con los anuncios captamos. Una vez que captamos potenciales pacientes nuevos o gente que ya nos sigue en nuestra comunidad, básicamente van a entrar en un chat con nosotros, ya sea en mensaje directo de Instagram o en WhatsApp. Una vez que entran en ese chat con nosotros, lo principal es identificar si es un tipo de paciente investigador, innovador o profesional. De acuerdo al tipo de paciente, es cómo le vamos a hablar. Difícilmente a un paciente de tipo innovador le vamos a vender toxina, 50, 75 o 100 unidades, porque el precio seguramente le va a resultar demasiado caro. No sabe si es caro o barato y acá no importa el poder adquisitivo. No importa si el paciente tiene un montón de poder adquisitivo o no tiene nada. No conozco ningún tipo de paciente de bajo poder adquisitivo que se haya hecho un tratamiento con algún inyectable y que no lo haya vuelto a desear y que no haya vuelto a juntar para hacérselo en cuanto puede. Entonces, cuando muchos de mis clientes me dicen, no, me llegan muchos anuncios, me llegan muchos potenciales pacientes, pero que no tienen un peso, no pueden pagar nada. No, es mentira. No saben cómo hacer el abordaje de primero ingresarlos por tratamientos más sencillos para después ir desarrollándolos. Esa es la clave, les aseguro que esa es la clave del desarrollo de los pacientes. En cuanto al precio, seguramente que la mayoría, este es como una lista de precio no básica, recontra básica, que la mayoría de ustedes seguro comenzó o tiene algo parecido a esto, en donde básicamente tienen los tratamientos que van a realizar por producto o por tipo de tratamiento. Acá en lugar de figurar toxina 50
unidades puede llegar a estar toxina tercio superior. Y en lugar de 50 unidades, hoy se habla de toxina 63, 65, 67 unidades. Si pasa de toxina de 50 unidades a 75 unidades, ya seguramente que por más que le pongamos una 65, vamos a estar pasando a este valor, ¿sí? Al de 75 unidades. Ustedes lo pueden pensar en cantidad de producto, pero con el paciente no se habla en cantidad de producto, con el paciente se habla de protocolo. Esto yo siempre digo que es como aprender un idioma. Nosotros podemos pensar en cantidad de unidades y en jeringas que vamos a utilizar, pero nunca hablamos de jeringas con los pacientes. Siempre hablamos del tratamiento y lo que va a resolver, porque ya sabemos que un labio que depende cómo sea, en el caso del mío, no sé cuántas jeringas necesitaría para obtener el labio que me imagino o el labio que ustedes como profesionales me recomendarían. Por tanto, no hablamos de jeringa, hablamos de el tratamiento y el objetivo que quiere lograr ese paciente con ese tratamiento. Bien, ahora, en esta lista de precios bastante sencilla, tenemos el valor del precio del pago en efectivo o transferencia, ¿sí? El valor del pago en efectivo o transferencia es simplemente el valor más económico que nosotros podemos vender el producto, o vender el tratamiento, mejor dicho, porque es en el cual nosotros vamos a cobrar y no vamos a tener grandes descuentos de ningún tipo. La transferencia creo que hoy no tiene descuento en Argentina. Dependiendo cada país, puede llegar a tener algún tipo de descuento o algún tipo de comisión bancaria, pero generalmente es ínfimo y no produce absolutamente ninguna diferenciación en el cobrar en efectivo billete o cobrar con transferencia. Entonces, este sería nuestro precio más bajo. Esta lista de precio es de un médico de Argentina que vende el tercio superior a 222.000 pesos. Redondeado, 220.000 pesos, digamos, ¿sí? En el caso de este médico, además, tiene, como verán, ahí me estoy pasando de hoja, seguramente que están viendo cómo yo paso de hoja, tiene los gastos por procedimiento, en el cual él saca un valor final de por qué pone este precio, relacionándolo con cuáles son sus costos. En este caso, básicamente, él multiplicó por dos. Se los hago bien sencillo. O sea que los costos que este médico tiene totales son 222.000 dividido 2. El costo que tiene, y ahí arrastramos todo el resto y agrandamos acá un poquito. No sé si se llega a ver bien, voy a agrandar un poco igual esta pantalla. Ahí va, por ahí ven mejor. Estos son los costos que él tiene por cada uno de estos tratamientos, ¿sí? En este costo está incluyendo las 50 unidades de toxina, está incluyendo la jeringa, está incluyendo los distintos elementos para asepsia, los guantes, la hora de alquiler del consultorio o el valor del alquiler del consultorio. O sea, acá mete todo y después multiplica por dos. Entonces él sabe que básicamente le va a quedar el doble de cada una de las cosas que haga. ¿Sí? Si fuera más sencillo en este caso, hacemos esta cuenta. Menos esta y nos va a dar el mismo valor del costo. O sea, él se queda con el mismo valor del costo como ganancia, como margen de contribución. ¿Sí? Esto va al bolsillo. Lo mismo que le decía antes, pueden ir preguntando, porque ahora voy a pasar a una parte de cómo dividimos esta lista de precios para interpretar mejor. ¿De qué depende la ganancia o el margen que le va a quedar a este médico? No quiero spoilear lo que nos va a decir Melissa en un ratito y lo que vamos a trabajar ahí un poquito con ella, porque me parece mucho más interesante desde una médica que lo tiene recontra claro y cómo lo aplica no solo para ella, sino también en sus desarrollos como directora médica de clínicas. Pero básicamente va a depender del servicio que nosotros demos, del producto aumentado que nosotros demos. No es lo mismo un médico que tiene 30 años de trayectoria, 20 años de trayectoria, que un médico que recién arranca. Generalmente, como en cualquier negocio, el que abre sus puertas mañana o ayer, las abrió ayer, tiene que tratar de captar. Y hay una parte que tiene que ver con el precio que sin duda va a ayudar a captar potenciales nuevos pacientes, ¿sí? Con lo cual, básicamente esa es la explicación. ¿Cuánto se cobra toxina? Yo conozco médicos que cobran la toxina hasta 500.000 pesos hoy en día, ¿sí? Y generalmente el médico que cobra la toxina hasta 500.000 pesos tiene valores más económicos, quizá 350.000 pesos,
para hacérselo con alguna de las personas de su equipo. ¿Sí? No quiero develar fuentes ni quiénes, pero ustedes seguramente lo saben y son cosas que generalmente investigan. Este es un precio de base, ¿sí? Hoy en día para el mercado de Argentina, $200, $190 para quienes están afuera. Sé que en muchos países, dependiendo en cada país, los costos de la toxina son más elevados y entonces esto, por supuesto, se traslada en el precio. Así que calculando esto, costos multiplicando por 2, de todo modo le va a dar el valor que ustedes podrían venderlo. Me voy acá, así llegamos en los próximos 3 minutitos, les diría, a resolver todo lo que tiene que ver con precio. Acá lo mismo pueden hacer, sacar una foto, hacer una captura de pantalla o lo que consideren, pero la explicación va a estar bastante sencilla. Lo primero que les voy a mostrar es esto. Esta es la columna que veíamos recién, ¿sí? Efectivo o tarjeta, toxina botulínica, Botox o la marca que sea, 222.000 pesos, el tercio superior, suponiendo que esto alcanza para un tercio superior completo. Lo que tenemos que ver después nosotros es que este es nuestro precio más bajo. Solo tenemos que tener un precio de lista. El precio de lista es el precio más caro que podríamos cobrar. En este caso sería si un paciente se acerca a nosotros y dice, ¿sabes qué? Me interesa mucho hacer el tratamiento, pero no lo puedo pagar todo junto. Yo no puedo pagar 222.000 pesos hoy. ¿Cuánto me sale con tarjeta en 6 pagos? Bueno, con tarjeta en 6 pagos, en este caso particular, ¿sí? Eso va a depender de las negociaciones que ustedes tengan con las tarjetas o con el medio de pago que utilicen. Este es Mercado Pago. En Argentina y en muchos otros países también existe. Si no le ponemos aproximadamente un 60% más, ¿sí? Multiplicamos el valor por 1,6 para que sea un 60% más alto, todos los gastos que nos va a cobrar Mercado Pago y todos los gastos financieros que tenemos, nos va a comer esta rentabilidad. ¿Sí? En realidad la rentabilidad que queda de estos 222.000 pesos, que eran 111.000. Entonces, a este valor le sumamos un 60% y nos da 356.000 pesos. A este valor de pago en 3 cuotas, o en 3 pagos, mejor dicho, le sumamos un 34%, casi un 35%, no sé si lo llegan a ver acá, que está multiplicado por 1,345 o 1,34, eso significa que le estamos subiendo un 34% a este valor. Si llegan a quedar dudas con esto, por favor, pregunten en el texto que lo volvemos a ver cuantas veces sea. Pero si nosotros le queremos subir un 35% a este valor, multiplicamos por 1,35 y nos va a dar automáticamente cuál es el valor que tenemos que cobrar. ¿Sí? Esto sale, les vuelvo a repetir, lo que cobra Mercado Pago por el costo financiero, por dar esas cuotas al potencial paciente y el tiempo en que nos van a devolver la plata. En el caso de Mercado Pago, cuando el paciente paga estos 299.000 pesos, dentro de la semana nos va a pagar a nosotros y lo va a acreditar en nuestra cuenta el monto de 222.000 pesos. ¿Sí? Repito, escriban lo que consideren. Para el resto de los tratamientos es lo mismo. Básicamente multiplicamos lo que nos va a cobrar el costo financiero de quien nos esté dando, de quien le vaya a dar el crédito al cliente y nosotros se lo sumamos como un costo financiero. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la comunicación? En la comunicación, cuando nosotros hagamos un anuncio o salgamos a postear un contenido en el cual decimos que vamos a dar un beneficio exclusivo, podemos decir que sobre el valor de 3 pagos van a ser 3 pagos de 99.000 pesos. Entonces, al anuncio y al percibido de ese potencial paciente va a decir, ah, me hago toxina y lo puedo pagar en 3 cuotas de 99.000, que obviamente no va a ser lo mismo que decir, vas a pagar 299.000 pesos. Esto puede ir en el anuncio o puede ir en el speech comercial, en la charla comercial que tengan ustedes, si son ustedes los asesores comerciales, o su asesora comercial o su secretaria, que generalmente es la que contesta los mensajes. Entonces, comunicacionalmente decimos, si vas a pagar en efectivo o transferencia, te va a salir 220.000 pesos. Yo esto lo redondearía. De hecho, en la gestión comercial con el cliente del que estamos hablando está redondeado en 220.000 pesos. O podrías pagarlo en 3 cuotas de 99.000. Entonces ahí el precio va
a reducirse en la percepción de ese potencial paciente, ¿sí? Lo mismo si lo hicieran 6 cuotas. O podrías tener, si querés, no, en 3 cuotas no llego, podrías tener 6 cuotas de 60.000 pesos. Acá la realidad es que, obviamente, el costo financiero, quien entienda un poquito de esto, muchos pacientes se van a dar cuenta al instante, pero pará, 6 por 6, 36, me da 360.000 pesos contra 222 que si lo pago en efectivo, y sí, bueno, pero los 222 no los tenés. A mi modo de verlo, en el caso de toxina botulínica, la mejor opción es esta, porque una toxina generalmente se hace cada 4 meses, cada 5 meses. Entonces, un paciente que se lo hace en cuotas, realmente le resulta mucho más acercado a su bolsillo, tal vez, hacer 3 cuotas y pagar 3 cuotas de 99.000. Y ahí bajamos otra vez, bajamos la barrera de entrada para ese potencial paciente que quizás tenga el poder adquisitivo bajo o que no se anima a probar y arrancar con un tratamiento de más alto valor. En cada uno de los casos sucesivos, como pueden ser toxina marca Dyspor, hialurónico, este puede ser un skin booster o hialuromax o balance de MERS, cualquiera de los ácidos hialurónicos o hidroxiapatita, en este caso Radies, que hoy está tan de moda y que los pacientes más ya innovadores empiezan a pedir muchísimo. Acá va a estar la clave de cómo comunicarlo. Después, ¿cuánto nos entra? Nos queda a nosotros. ¿Cuánto, no, cuánto tenemos que cobrar final, que es esta columna? Yo esto no lo comentaría. Trabajaría siempre sobre cuál es el valor en cuotas. Y, por último, para ya meternos de lleno, les presento ahora a Melissa y les cuento en dónde nos vamos a meter, que nos va a ayudar muchísimo a interpretar mucho más esto. Y después abrimos micrófono para contestar preguntas por ahí más de cada uno de ustedes. En todos los casos yo hablaría de la cantidad de cuotas, ¿sí? Y si ustedes están poniendo acá un 35% más, tranquilamente podrían estar diciendo en una oferta comercial, en un beneficio exclusivo de un mes, que el beneficio de este mes es un 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá me voy hasta este costadito. Si nosotros tenemos un valor de promo de 3 pagos a 299.000 pesos, tranquilamente podríamos hacer un anuncio que diga, este mes, por el mes de mamá, por ejemplo, la toxina botulínica a solo 220.000 pesos, consulta pago en cuotas de 99.000, ¿sí? Este podría ser un anuncio. Y el otro anuncio podría ser obtener un beneficio exclusivo de un 30% de descuento, podríamos decir. Tu toxina botulínica en el mes de mamá con un 30% de descuento. Cuando obviamente pasan a la charla en el uno a uno, es el 30% de descuento aplica para pagos en efectivo. Si no, no tenés el 30% de descuento, pero tenés 3 cuotas sin interés de 99.000 pesos cada cuota. Entonces esto se transforma más en la parte comunicacional, ¿sí? Ahora dejo de compartir esta parte, espero que hayan hecho, si no, después volvemos a compartirlo. Pero quiero introducir en esta charla, no sé si Melissa, estás por ahí, podés prender cámara y micrófono. Por aquí estoy. Vamos a ver, no sé si aquí me logro ver. Hola Buenas Meli, noches para todos, ¿cómo están? bienvenida Meli. Les voy a hacer Bienvenida. un resumen de Melissa, con quien trabajamos ya desde la pandemia. Nos conocimos en plena pandemia de modo virtual. Trabajamos con ella en muchos proyectos, la conocimos justamente en un curso, pero después la verdad que nos pegamos y empezamos a hacer un montón de cosas. Meli lleva más de 10 años de trayectoria en lo que es el área de asistencia y marketing médico en gestión comercial. Ella es docente, es asesora de médicos y profesional del área de medicina estética, es médica, tiene su propio consultorio y actualmente reside un rato en Buenos Aires, un rato en Miami, en donde en Miami es la directora médica de una clínica dermatológica y es manager para 2 laboratorios. Así que Mary tiene muchísima experiencia en lo que es venta de tratamientos de alto valor, tiene muchísima experiencia en lo que tiene que ver con fijación de precios y cómo son los márgenes y cómo juega todo esto en el negocio de cada uno de ustedes. Así que bueno, nada, presentada Meli, ahora sí, Marian, te dejo. muchísimas gracias por esa presentación. Buenas noches para todos. Gracias también a Saeni y pues Marian también por este
espacio. Mi mayor reto es que tengo 15 minutos para transmitir, porque hablo demasiado, así que bueno, espero ser muy concisa. Gracias por, como decía, por este espacio y traduje como este momento en el arte de ponerle precio al conocimiento. Cuando Marian me dijo, quiero que compartas esta experiencia, yo pensé en 3 lecciones que transformaron mi práctica médica y quiero empezar contándoles una experiencia que yo pienso que marcó mucho este tema de darle valor a mi práctica y fue cuando yo inicié, perdón Mariana, quedémonos en Ah, la anterior, hola. gracias. Sí. Cuando yo inicié tuve mis primeros pacientes, van a ustedes a darse cuenta, pues las personas que están iniciando, que son las personas cercanas, amigos, familia, conocidos, esos son sus primeros pacientes. Una de mis primeras pacientes fue una amiga, colega con quien yo me había recibido en el pregrado como médica. Durante mis primeras prácticas yo empecé a viajar entre Colombia y Argentina porque yo hice mi pregrado en medicina en Colombia y tuve la oportunidad de atenderla para ponerle toxina botulínica en tercio superior. Cuando la estaba inyectando, ella estaba en ese momento trabajando en un hospital en la parte de urgencias y me dice, Meli, ¿tú cuánto cobras por este tratamiento? Obviamente era mi gran amiga, yo no le estaba cobrando pues una tarifa regular. Le dije, bueno, yo cobro X valor. Me dijo, ay, tan chévere tú, solo por inyectar este producto en 10 minutos lo que te estás ganando. Y yo me acuerdo que fue como si me hubieran dado una puñalada en el corazón en ese momento y yo le dije, no, amiga, la verdad, yo no te estoy cobrando por inyectarte un producto, yo te estoy inyectando mi conocimiento, mis años de estudio, mis esfuerzos, he sacrificado tantas cosas, hasta novios me han dejado por no dedicarles tiempo, entonces, de verdad que era una broma, ¿no? Pero de verdad que es cada uno en su práctica va a revisar qué cosas han sacrificado, cuánto han invertido, no solamente en tiempo, sino en esfuerzo, en tantas cosas, la misma familia, ¿no? Las personas que hemos migrado también hemos dejado de estar con nuestras familias en nuestros países para ir detrás de nuestro sueño. Y la conversación tuvo un trasfondo muy lindo, pero yo no lo tomé a mal, sino al contrario, yo decía, porque ella siendo médica también no ve lo que yo veo en ella, no ve lo talentosa que es, lo profesional que es, y piensa que en el área que está es lo que merece para este momento de su vida, porque aún no se ha especializado, ¿no? Es un tema muy cultural y yo pienso que tiene mucho que ver con 3 puntos que ahorita les voy a descifrar. Y les cuento esta experiencia porque realmente de esto se trata, es el arte de ponerle precio al conocimiento, no a un producto, ¿ok? Entonces quiero que partamos de ahí. Siguiente, Mariam, por favor. Bueno. El primer punto parece muy romántico, muy de novela, pero quiero que empecemos por algo y es el precio nace del valor que tú te das. Entonces, aquí hay algo muy lindo y es que el valor que tú le das a los tratamientos refleja el valor que tú te das a ti mismo, ¿sí? Tú no estás cobrando por una jeringa, tú no estás cobrando por un vial, sino tú estás cobrando, como lo dije anteriormente, por todos los años que te tomó formarte, tú estás cobrando por todos los sacrificios, tú estás cobrando por tu experiencia. Inclusive, una persona que recién está comenzando también es una persona que merece una remuneración justa y no por el hecho de no tener experiencia significa que tenga que rebajar sus precios a un extremo a tal punto de sentir que no vale porque no ha tenido todavía experiencia, me explico. Tiene otros puntos que sopesan y equilibran este tema. Entonces, la verdad que hay que tener esto, cobrar con criterio, con conocimiento, por la ética también que estamos poniendo ante todos. Entonces, muchas personas traducen, muchos médicos traducen el poner un precio, lo asocian con la culpa, lo asocian como que sienten como inconscientemente asocian todo esto a un tema de miedo, como que no hay un reconocimiento a la formación y a todo lo que viene, digamos, detrás, y eso tiene mucho que ver con el autoestima, ¿no? ¿Cómo me considero yo? Quiero que piensen cada uno de ustedes
en algo de lo que estén completamente seguros. Si yo les digo cuál es el mejor equipo de fútbol, cada uno de ustedes tendrá uno del que dice, no, yo voy por tal equipo y mejor dicho, lo firmo y pongo sello de esto. Si yo les digo cuál es el mejor, no sé, la mejor comida, el mejor restaurante, dicen yo, pero doy, mejor dicho, soy completamente seguro de tal respuesta. Bueno, si ustedes me preguntan en este punto, y con seguridad cuando comencé también tuve mi curva de aprendizaje, pero adherí a este concepto desde muy temprano. ¿Cuánto vale mi trabajo? Yo les voy a decir todo, porque yo solamente sé todo lo que yo he puesto para llegar en el lugar en el que estoy. Entonces, los invito a que lleguen a ese punto de valorarse ustedes como seres humanos, no por lo que hacen, sino por lo que son. Y cuando tengan ese concepto muy bien instaurado, van a poder también darle mucho valor a lo que ustedes hacen, pero primero tienen que darle valor a lo que son. ¿Listo? Vamos con el segundo punto y es un precio no se improvisa, se construye desde la estructura del negocio. Y aquí Marian pues es el experto en el tema que ya venía hablándonos mucho de esa estructura. Y aquí lo que yo más les quiero decir es que cuando ustedes determinan un precio, un tratamiento, tienen que saber que eso no es una cifra emocional, eso no es simplemente decir, ah, ok, yo compré un producto en tal valor y simplemente hice una multiplicación por dos y ese es el número. No, como decía Mariana, hay un estudio detrás de esto donde tenemos que poner lo que son los costos fijos, los costos variables. No solamente es lo que, el producto que yo estoy aplicando. Hay algo que yo sé que Marian les va a hablar y esto hago un paréntesis porque Marian no hay donde lo ven, me acompañó en unos procesos bastante importantes desde pandemia que yo pienso que ha sido como mi proceso más lindo como profesional. Yo le decía a él que él era mi papá aquí en Argentina y no por viejo, sino por sabio. Entonces muchas de las cosas que yo les estoy explicando también las aprendí de Marian. Y una de las cosas, digamos, más importantes en esto es identificar que también hay costos, ¿cierto? Que son fijos, que muchas veces no los calculamos en la inexperiencia. Entonces, ese cafecito que tú das a la entrada con la galletita, quizá esos amenities que tenemos, el aroma que tú tienes en tu consultorio espectacular para que huela delicioso, todo eso son costos que van sumando para poder también determinar un precio, ¿cierto? Hay otra cosa muy importante y es que nosotros, si tenemos muy claro a quién va dirigido nuestro producto, que era también algo que Mariano estaba explicando al comienzo, pues nos va a ser mucho más fácil poder entender qué es lo que nosotros queremos invertir en nuestros pacientes. Entonces, acuérdense que en nuestro rubro a veces no hablamos de cantidad de pacientes, sino de calidad de pacientes. Yo a veces prefiero un paciente que invierta muchos tratamientos, ¿verdad? Y yo hago un solo enfoque, un solo esfuerzo con ese solo paciente a tener 10 pacientes que se hagan un solo tratamiento donde yo he gastado muchos más costos fijos en ese mismo paciente que lo que sería en uno solo. Entonces ahí ya nos va haciendo una gran diferencia. Otra cosa que quiero hablar en este caso, cuando digo que un precio no se improvisa, es que generalmente nosotros nos adaptamos mucho al precio promocional del producto. ¿Esto qué quiere decir? Todos sabemos que cuando tenemos un producto, llámese toxina botulínica, llámese ácido hialurónico o un bioestimulador determinado, si lo compramos en cantidades, pues puede que tengamos un beneficio por esa compra. Generalmente, el médico lo que hace es que agarra ese precio con el que lo compró y lo multiplica por dos y eso es lo que cobra. Ustedes tienen que saber que es un gran esfuerzo comprar en cantidades y en teoría uno no debería trasladar ese beneficio en su totalidad al paciente, porque en realidad es el médico o el que está poniendo el capital, ¿cierto? Quien está haciendo ese gran esfuerzo para poder monetizar y poder invertir en otras cosas en su negocio y siempre se debe manejar al paciente en mi experiencia, ¿no? Esto es basado en mi experiencia, con los valores de referencia. Esto permite que los esfuerzos que uno hace mancomunadamente, pues con todo el proyecto, pues pueda uno verlo invertido en otras cosas que también van a beneficiar al paciente desde otro lugar, pero no necesariamente bajarse en precio. El hecho de que la gente
perciba precios más económicos no necesariamente quiere decir que es más atractivo, ¿sí? Entonces, para esto que es importante, como para que tengan en mente posibles ejes de desarrollo, conocer costos reales. Como les digo, es completamente importante definir muy bien el posicionamiento de la marca. Entonces, acuérdense que no es lo mismo vender un tratamiento que vender una experiencia, ¿sí? Es muy diferente cuando ustedes se enfocan y saben a qué paciente le están atinando, al paciente que pide descuento, al paciente que llega comparándolos con la estética de la esquina, con un profesional no idóneo, o realmente ustedes están esperando el paciente que llega y dice, ¿sabes qué, doctora? Yo vengo a que tú me hagas lo que tú quieras porque yo confío en ti y yo de verdad creo en lo que tú me, no sé, que son es la vida real, ¿no? Yo a mis pacientes, desde que llegan, yo les digo, a mí me llegan los mejores pacientes, a mí me llegan los pacientes más conscientes, los que se cuidan, los que de verdad quieren lo mejor para su salud y dicen, ah, sí, yo pertenezco a ese grupo y automáticamente de verdad les prometo que no he tenido pacientes conflictivos en extremo porque de verdad son pacientes que se sienten muy identificados también con lo que cada marca quiere proyectar. Entonces, cuando ustedes tienen muy claro el tipo de pacientes al que ustedes quieren llegar, es porque ustedes también tienen muy claro su valor y también tienen muy clara la esencia del proyecto del que ustedes están siendo inspiradores. Bueno, vamos a seguir con el tercer punto, ¿cierto? Que nos habla de, perdón, acá es que se me fue. Tu trabajo tiene retorno cuando sabes comunicar tu valor. Y aquí hay algo súper importante y me voy a remitir otra vez porque todo esto lo saqué desde la experiencia con mi amiga que les conté. Yo veía a mi amiga y era una de las mejores estudiantes, era una chica inteligente, preparada, un gran ser humano, como médica inigualable. Ya hoy en día es una médica especialista. En su momento no había podido pasar a una especialidad y ella se sentía muy frustrada. Y como médica general, pues estaba aceptando lo que ella creía que era justo para ella en su momento de vida, que yo le decía, lucha por más, o sea, no pienses que esto es lo que tú estás mereciendo. Y generalmente eso nos pasa cuando nosotros tenemos una idea minimizada de lo que realmente es nuestro valor o cuando no sabemos comunicarlo. Y aquí hay algo muy importante. Y, y aquí es donde yo digo, es muy importante tener buenos mentores en la vida. No es por echarle flores a María, pero él lo sabe que ha sido uno de los más importantes en mi proceso. Y de verdad que yo digo, ustedes en lo que más tienen que invertir es en buenos mentores porque son los que van a ayudar a impregnar en uno el poder transmitir la esencia de la mejor manera. Ustedes pueden ser esas joyas preciosas, divinas, que son como profesionales, que no lo dudo. Si no saben comunicar su valor, es como poner una barrera y evitar que los demás puedan ver ese brillo que hay en ustedes. Entonces es completamente importante porque no basta con ser excelente, hay que saber explicarlo, hay que saber educar el paciente en por qué vale lo que vale tu trabajo. También eso hace parte del acto médico. Muchos médicos se frustran porque el paciente llega comparando precios, porque no entiende las diferencias entre técnicas, entre calidad y piensan que el problema está en el paciente. Y no, la responsabilidad está en nosotros como profesionales de saber transmitir con amor, con paciencia, todo este proceso, desde poder no solamente justificar, sino transmitir tranquilidad, serenidad, que no, ustedes deben tener siempre como meta que nosotros estamos para servir y que nosotros estamos para resolverle una necesidad a nuestros pacientes. Cuando el médico pone como prioridad el tema económico, la venta, realmente se desborona todo el proceso y el paciente lo percibe. Así que cuando un paciente se siente escuchado, comprendido, se siente atendido, la venta viene por añadidura. Yo creo que de todos mis pacientes alguna vez han recibido un, tú no necesitas eso, no te voy a hacer eso, no es para ti. Y el paciente dice, "Ah, me encantó que me dijera que no porque otra de pronto me lo vendería". Y eso hace que me traigan dos, tres, cuatro pacientes más, ¿sí? Entonces, como les digo yo, eso no se trata de hacer una venta, sino de Ganar generar unos ventas. vínculos, ¿cierto? Entonces, bueno, siguiente, Marian. Eh, Y aquí les dejé una frase que resume un poco lo que pienso al respecto y dice, cobra lo que vales, trabaja con conciencia y nunca olvides, tu conocimiento es tu mayor acto de servicio. No piensen que
cobrar un precio en realidad los define. En realidad lo que a usted los define como profesionales es el conocimiento y cómo logran transmitirlo. Como le dije yo a mi amiga paciente, yo te estoy inyectando mi conocimiento y ese es mi mayor acto de servicio que puedo hacer. Que yo reconozca mi valor a través de ello es el resultado de todo mi esfuerzo a través de todos estos años. Aprender a hacerlo de la mejor manera es un acto de amor para ustedes mismos también, de respeto, ¿sí? Por todo lo que hacen y bueno, esa es la mayor invitación de antemano. Lo que necesiten, siempre estoy a disposición para todos mis estudiantes, para todos mis asesorados. Espero que les haya gustado estos minuticos de charla. Muy bueno, Meli. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahí no llego a ver si está la pregunta o no, pero yo me imagino que muchos se la están preguntando. Te lo voy a hacer yo la pregunta. La frase de lo que te estoy inyectando es mi conocimiento. ¿Tiene copyright o la pueden utilizar cualquiera de los asistentes? La La puede pueden utilizar, la pueden utilizar. Miren, hay muchos, yo digo que yo soy la recopilación de todos mis mentores, de todos mis profesores, tanto para lo que deben hacer como lo que no. Muchas personas que quizá han pasado por mi vida como mentores también. Yo digo, gracias Dios que me lo pusiste, que no quiero hacer nada de lo que esta persona hace, ¿cierto? Nos hemos encontrado quizá muchas personas así y yo pienso que esta charla... puede que, espero de verdad que les quede algo impregnado, alguna frase, alguna cosita para que la traduzcan y la sigan transmitiendo con sus pacientes de una manera muy positiva. Muchas gracias, Meli, por compartirlo. Comparto, bueno, Meli compartió hoy sus redes sociales, comparto los QR o el link a cada una de las mías también para que puedan seguirnos. Creo importante que sí, una pregunta que veía, Ro, que creo que vi respecto de cómo fijar precio o qué se cobraría por una mesoterapia, algo así, ¿no? Se preguntaba. Sí, y PRP. Y PRP, bueno, eh, vamos a tener dos visiones acá, la mía y la de Meli, a ver qué opina. Mel, ayúdame. Hay de todo Mesoterapia y tipo de PRP. precio, así como de la toxina que puede salir, pues se puede estar vendiendo tratamiento con toxina tercio superior desde 220.000, inclusive he visto menos, hasta 450.000 y 500.000. Eso va a depender del posicionamiento y de lo que ustedes logren como servicio producto aumentado, básicamente. Entonces, en el caso de mesoterapia, en el caso de cualquier otro tipo de tratamiento es igual. Lo más importante en principio es sacar sus costos fijos y en esos costos fijos y costos variables, multiplicar al menos, mi recomendación sería que al menos multipliquen eso por dos. ¿Sí? Esa sería como, después, si ustedes definen y deciden que la mesoterapia y el PRP va a ser mi arma de captación de precio, porque saben que es todo el mundo conoce ese valor y lo quieren poner más barato que el resto, no está ni bien ni mal. Lo que está bien siempre es que ustedes definen una estrategia. Cuando no definen una estrategia, básicamente está mal, digamos, o la realidad no es si está bien o está mal, la realidad es que no van a saber por qué les está yendo bien o mal, porque no tienen una estrategia definida. Ustedes pueden vender productos baratos, pueden vender productos caros en el mismo centro de estética, o pueden orientar todo su centro de estética a precios bajos y alta rotación de pacientes, o, como comentaba Melissa, a pacientes alto valor, quizás con más desarrollo de su curva de experiencia y de cantidad de años, y quedarme con los pacientes que más me interesa atender. Pero bueno, ahí te quiero escuchar a vos, Mel, a ver cómo lo ves. Bueno, comparto totalmente tu punto de vista. Es muy importante antes de preguntar un precio que ustedes hagan un estudio de mercado, que puedan primero tener claro cuál es el cliente al que le quieren apuntar. Entonces pueda que me digan, no, Meli, yo estoy en un sector donde realmente no apunto a clientes que tengan un alto ingreso o que tengan la posibilidad de adquirir altos tratamientos. Por lo tanto, a mí me interesa más captar mucha gente a bajo precio, ¿cierto? Y que sean tratamientos de alta calidad, pero que pueda tener rotación, como lo dijo Marian. O está el otro caso, como el que yo manejo, por ejemplo, en mi consulta personal, y es, yo tengo, prefiero mantener una línea de pacientes que tienen de pronto la capacidad de comprar siempre tratamientos o protocolos digamos, de un alto costo, pero que asimismo
digamos que tienen una experiencia, y cuando me refiero a experiencia es lo que viven cuando entran a la consulta, cómo son atendidos, que pueda yo invertir mucho más en la atención, no solamente en pensar en poner una agujita y ya, ¿cierto? Sino en todo lo que va alrededor de esto, de este paciente. Hay que hacer, cuando ya tenemos claro el paciente, hay que estudiar muy bien el mercado que tenemos alrededor, ya sabiendo más o menos, mira, aquí al lado están cobrando tanto, esto tanto, 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 más o menos yo ya sé en qué me estoy moviendo alrededor de mi zona. Recuerden que no es lo mismo, por ejemplo, con mis pacientes de Miami, nada que ver los precios que yo manejo acá en Argentina. Son completamente diferentes, pero es que a mí no me vale lo mismo un alquiler en Miami, a mí no me vale lo mismo un medical assistant en Miami que lo que se maneja aquí, digamos, en Argentina, ¿cierto? Entonces, automáticamente también, pues los precios tienen que cambiar en ese aspecto. Entonces, hay que aterrizar muy bien los costeos. Ahora, una recomendación, cuando hagan los costeos, háganlo de verdad con ciencia. ¿Cuántas agujas me tengo que gastar? ¿Cuántas jeringas me gasto? No es que nosotros vamos a ser un poquito folclóricos y lo digo porque fue uno de los errores que yo cometí al principio, que me encantaba, cojo 5 jeringas de repente y se me quedan por fuera, o no, hay que ser muy exactos y ahí sí digo yo, ser muy vigilantes. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una persona que les controle el inventario, inviertan en eso, porque el éxito de también tener buenos resultados está en poder optimizar muy bien los recursos. Cuando ustedes logran tener claro estos conceptos de un estudio de mercado, tener claro a qué paciente le estoy apuntando y cuando yo hago un costeo adecuado, implica que yo ya tengo clara la experiencia que le quiero brindar al paciente. No es lo mismo el paciente que entra, como decimos en Colombia, un dicho peluqueando bobos, que es así rapidito, entró y salió y se sentó y pin, 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 y chao, ni siquiera un vasito con agua. No es lo mismo esa experiencia al paciente que llega, que le ofreces una champañita, un cafecito, al que de pronto le ofreces una batica para que se siente, que le haces una relajación, que le haces una... No puede ser el mismo costo, ¿sí? Aparte de eso, también el valor que tú le das a tu experiencia. Entonces, perfectamente ustedes van a encontrar aquí en Buenos Aires, dependiendo la zona, dependiendo la experiencia que ustedes estén brindando, personas que cobran un PRP, he visto 30.000 pesos, 35.000, Claro. que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo le Con da? Claro, con precios de 120.000, 100.000, 150.000 pesos un PRP, ¿sí? Claro. Entonces, ambos, ¿hay alguno bien o alguno mal? No, me tocaría entrar a revisar si eso fue un costeo emocional, el que está abajo, ¿cierto? Y mirar qué tipo de experiencia está brindando el que está cobrando más, porque con Seguro. seguridad tiene que estar E- brindando algo muy espectacular. Esa experiencia va a ser a la diferencia y entre todos esos rangos que comentaba Melissa de 30.000 a 120.000, que tranquilamente puede ser, puede haber muchos que, por ejemplo, armen packs en el que metan 3 mesoterapia con un PRP mensual para poder tener más presencia de ese paciente en el centro médico estético y después que poder venderle otro tipo de tratamientos y que regalen una de las meso, sabiendo que la meso tiene menores costos que el PRP por los tubos, por el equipo que se utiliza y demás. Entonces es clave para cada uno de los temas poder desarrollar. Respecto de esto, obviamente, preguntaba acá Rocío, ¿qué recomiendas un buen mentor? Ver precio, producto o servicio, la zona en donde ustedes están trabajando. Son una de las claves. El mix, el marketing mix del precio, del precio, el producto o servicio, el lugar donde ustedes comercializan y la comunicación, cómo eso trabaja en sincronía, ¿sí? Dependiendo al tipo de paciente al cual quieran llegar y el tipo de servicio que ustedes quieran ofrecer es la magia o la clave del marketing, básicamente. En eso considero que tengo ya bastante experiencia como para poder ayudarlos. Aceptamos preguntas que nos quieran hacer por mensaje directo, inclusive, y respondemos. Y si en algún momento alguno quiere saber de qué se tratan las mentorías, también hacemos reuniones en donde escuchamos, armamos un diagnóstico y presentamos pasos a seguir que podrían llegar a utilizar, que podrían llegar a tener para desarrollar su práctica médica y no morir en el intento o no terminar autoempleado, 100% autoempleado, sin desarrollar una clínica y que el día de mañana digan, soy esclavo
de mi propia mano y si me agarra tendinitis me quiero morir. Miren, cuando uno hace una mentoría, digamos en mi caso que nosotros lo trabajamos mucho, ¿cierto, Marian? Con médicos, con esteticistas, cosmiatras, cualquier persona del rubro, básicamente hay que hacer lo mismo que nosotros hacemos con un paciente. ¿Cuál es su motivo de consulta? ¿Cuál es su dolor principal? Y también evaluar cómo ha llevado su proceso, cuáles son sus antecedentes. Luego al final le decimos, tenemos un diagnóstico y tenemos un plan. Cada uno es completamente diferente, porque probablemente lo que te duele a ti como profesional no es lo mismo que me duele a mí. Cada uno tiene una patica floja de la mesa y con seguridad, cada uno tiene habilidades diferentes. Si ustedes se ponen a ver, cada profesional tiene un estilo diferente para comunicar, un estilo diferente para también comercializar. Está la persona que es completamente informal, quizá que no quiere transmitir un sello luxury. En el caso, por ejemplo, de la clínica liderada en Miami, tuve la experiencia y dije, vamos a hacer una experiencia de lujo. Y lograr desarrollar esto fue como, como que me explotó la cabeza porque yo dije, wow, se puede. Y aquí rompí barreras con los precios, como ustedes no se logran imaginar. Actualmente se está cobrando $900 una toxina botulínica en tercio superior, cuando el precio normalmente es de $600 en el mercado. Entonces, para que ustedes logren visualizar cómo logran cobrar $300 más por lo que normalmente es, bueno, hay que brindar una experiencia especial. De ahí en adelante, como para darles un tipcito pues de la experiencia, ¿no? Es cada uno lo que crea que quiere, qué es más, qué es lo más importante para solicitar. Y como les dije yo, Mariano fue mi mentor, así que lo puedo decir con toda veracidad que funciona. Em, Primero tengan muy claro cuál es su dolor, a dónde quieren llegar, cuáles son sus sueños, escriban, es lo que yo más les puedo recomendar. Trasladen todo a papel y de verdad les digo que puede sonar muy a frase de cajón, pero los sueños se cumplen cuando uno tiene una ruta trazada, porque cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y al final, si tú no tienes una meta clara, si tú no tienes una meta alcanzable, realista, pues no tienes a dónde llegar, porque vas caminando como distrayéndote por la vida y realmente pues no logras ni cuantificar ni cualificar también cuáles son todas las potencialidades que logras tener. Gracias, Meli. Con Gracias. muchísimo gusto, gracias a ustedes. No sé si Bueno, tienen preguntas o algo que quieran. no sé No si hay quedaste, parece preguntas que no. porque, perdón, Como les digo Marian. yo, como les Buenas digo, no hay noches, preguntas porque todo quedó claramente oscuro. buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta o una Sí, 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 apreciación María Sol, por personal? Buenas supuesto. noches, María. Gracias, gracias. Bueno, está mal al principio, cuando nos estamos iniciando dentro de la práctica de la medicina estética, pensar que con los costos podemos llegar a salir derechos sin obtener ganancias por un periodo de tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando empezamos en medicina estética y vamos a comprar productos, compramos menos cantidad y eso hace que los precios sean más altos. Y tenemos que salir a competir con precios de médicos que ya llevan mucho tiempo y que compran cantidades enormes más barato. Entonces a mí me surge la duda, ¿cómo llega él a publicar este precio? Si yo publico ese precio, salgo derecho, pero lo tengo que hacer para poder posicionarme. ¿Les ha pasado? ¿Tienen más o Sí. menos noción de lo que les estoy planteando? Sí, Gracias. perfecto, perfectamente, perfectamente. Y sí sucede, te recomendaría, hoy creo que los laboratorios que yo al menos conozco, los tres laboratorios más importantes a nivel mundial, digamos Merck, Allergan y Galderma, tienen precios para compras reducidas para médicos que recién arrancan. Así que te recomendaría y veas bien eso directamente con los laboratorios. Sé que hay muchos médicos que compran de otro modo, que no estaría del todo bien. Lo que yo creo que ahí te recomendaría, María, sería, se los voy a trasladar a otro negocio que no tiene nada que ver con ustedes, que son los kioscos o son las estaciones de servicio de combustible, ¿sí? Creo que en todos los lugares se llama igual, pero las estaciones de servicio donde uno carga combustible para el auto. El combustible para el auto mayormente no tiene mucho margen y en los kioscos la venta de cigarrillos, que hoy cada vez se consumen menos, no tienen prácticamente margen. Pero todo el mundo sabe cuánto vale el combustible y todo el mundo sabe cuánto valen los cigarrillos. Lo que no saben, lo que no tenemos en la cabeza son todo el resto de los otros precios.
Entonces, cuando vos vas a un shop de compra en una estación de servicio, una estación de carga de combustible, posiblemente te compres un alfajor que va a salir un 50% más caro que en un kiosco o que en otro lugar, posiblemente. ¿Sí? Entonces, la analogía de eso sería, vos tenés precios que la mayoría de tus potenciales pacientes van a conocer y tienen como commodity. Commodity es como precios genéricos porque todo el mundo sabe cuánto valen. Ejemplo, la toxina botulínica, ejemplo, los que empiezan en plasma rico en plaqueta o mesoterapia. Entonces, a mí ahí la recomendación que te daría sería, vos podés tener un costo más bajo o tratar de aplastar tus costos lo más posible y por más que no tengas margen, tratar de hacer que ese paciente llegue a vos. Porque el día que ese paciente llegó a vos, tuvo una buena experiencia, no te va a dejar o no te va a abandonar nunca. Si vos tenés una buena experiencia de trato con él, no te va a abandonar. La medicina estética en general es el único rubro que yo conozco en el cual cuando un paciente ingresa a tu consultorio médico, traslada toda su confianza en vos. No existe un comercio de ningún tipo, o yo por lo menos todavía no encontré a alguien que me lo diga, en el que tu cliente, tu paciente cliente, esté dispuesto a contarte todas sus penurias, todas las cosas que le molestan, e incluso si van a hablar de un tratamiento médico, estético, corporal, llegar a desnudarse delante tuyo en la primera sesión, llegar a desvestirse. Entonces, ese paciente que llegó a vos, el día que llegó, si llegó por un precio, porque estás comenzando, Primerito. posiblemente después lo vas a tener que desarrollar con otros productos de mayor valor o de mayor margen. No juzgo para nada que de entrada vos digas, che, para hacerme competitivo en determinados tratamientos voy a costo o voy al mínimo margen posible para tratar de atraer. No, es parte de lo que tiene que ver con la atracción comercial y algunos ponen cientos o millones de miles de pesos o cientos o decenas de miles de dólares en anuncios y a otros piensan, no, esa plata de anuncio yo la voy a trasladar al paciente y con eso voy a captar haciendo descuentos o dando beneficios. Entonces, todo vale ahí. Bueno, María, yo te puedo acotar lo siguiente. Primero, vamos a recordar que todo es una curva de aprendizaje. Quiere decir, todo es temporal, ¿cierto? Cada proceso dura lo que nosotros vamos a querer. Así que todo depende de cómo tú te des tu valor. Mis primeros pacientes jamás se enteraron que eran mis primeros pacientes. Bueno, nunca mis primeros labios supieron que fueron mis primeros labios. Yo llegué a Colombia diciendo en Argentina puse muchísimos labios y puede que no haya puesto lo suficiente. Todos hemos pasado por ese proceso. Cuando hice mi primer procedimiento, de todo, de cualquier cosa, jamás supieron que eran mis primeros pacientes. Nuestros primeros pacientes son nuestro círculo más cercano, familia, amigos y conocidos. Jamás, jamás hablé con ninguno de costos. Jamás hablé con ninguno de mis temores, excepto con mi núcleo familiar y eso, ¿sí? Porque hasta con la familia uno se vende. Bueno, y no hablo de, ay, está como es, no tiene, no. Es porque yo estoy tan convencida, yo no le estaba diciendo nada que yo no creyera. Estoy tan convencida de que lo que yo estoy haciendo de verdad vale, que ni siquiera me cabía un poquito de duda en eso al decir, ay, ¿cuánto será que yo voy a cobrar? No, yo voy a regalarle, ay, ¿será que alguien se quiere dejar? Todo el mundo es, me quiero conejillo de indias, esto vale tanto, ¿cierto? Obviamente, cuando eran amigos, familia, tenían una tarifa especial que quizá, ponle mi mejor amiga, yo le decía, no, Gordy, yo te dejo lo que me sale, porque, y yo por dentro decía, voy a practicar, ¿cierto? Pero nunca le decía, ya ven que yo quiero practicar contigo, por favor, que no. Yo te estoy haciendo un favor a ti. Ven, claro que te voy a consentir, ven, yo te consiento, pero por supuesto, y por dentro yo, ay, qué bueno, Dios mío, que todo me salga bien. ¿Sí? Pero como decía mi abuelita, que el miedo se te vaya para el dedito gordo del pie, pero de aquí para arriba que no se te note. Entonces, sencillamente es la forma, primero, en cómo te vendes. Segundo, nunca puedes ir a pérdidas, siempre a ganancias. Y como todo es una curva de aprendizaje, ganancia es ganancia. Desde que sea un win-win, como decimos, un gana y gana, ¿cierto? Si tú le dices al paciente, mira, esto es lo que yo cobro, ponle que sea tu mejor amiga, tu colega, lo que sea. No, colega no, vamos a decir, como una persona cercana. Entonces le dices, normalmente yo cobro 300.000, en tu caso por ser tú, te puedo dejar en 250.000.
porque eres tú, pero bueno, no es la tarifa regular que yo manejo. Te voy a dar esta excepción y te voy a atender. Y gracias, te dice, tú no le vas a decir cómo hago yo si es que allí cobran y a mí me sale a esto. Y resulta que tú le estás ganando algo, estás ganando lo más importante que es experiencia, pero ¿cómo te estás vendiendo? ¿Quién es la mayor fuente de difusión de tu trabajo? El que estás atendiendo, el voz a voz. Son tus amigos cercanos, son tu familia. Entonces, desde los primeros contactos, desde tu primera red, dices, mira, yo conozco a alguien que es espectacular. Y mira lo que me hizo, y no sé qué, y yo puedo hablar, y entonces, llegó el amigo del amigo, y tú le puedes decir, bueno, por ser amigo de mi amigo, yo te trato también un precio especial, pero normalmente yo cobro esto, pero te lo voy a dejar a esto, a que lo manejes como en ahí, por debajito, ¿sí? Pero a Voz Populi, tú tienes otros precios. Nadie tiene por qué decirte cuánto vale tu trabajo. Si tú no lo tienes claro, eso es problema tuyo, no problema del otro. Entonces, primero tenlo claro tú para que lo puedas transmitir. Entiendo lo que tú dices porque yo también pasé por eso, lo manejé de esa manera, espero te sirva. Es temporal, ya cuando tú te empiezas a crecer, lo más importante es que nunca vayas a pérdidas y nunca vas a comprar pan para vender pan. O sea, siempre debes tener una ganancia. ¿Listo? Creo que estamos ahí como ya superamos un ratito el tiempo, ¿no? Pero bueno, es muy gratificante. Quiero volver a agradecer a Saenia este espacio y a todos ustedes por las consultas, por el respeto a nuestra disertación. Esperamos, sin dudas, que puedan sacar provecho de lo que estuvimos viendo. Esperamos que hayan hecho captura de pantalla, que si tienen dudas nos consulten. Tan También lindo. para Comunidad Saeni vamos a proponer de la agencia que fundé hace unos 10 años, Enlace Directo, que ahí les pasé el contacto del Instagram por el chat. Vamos a ofrecer un beneficio de un 10% de descuento para quienes quieran acercarse y conocer un poco cuáles son nuestras soluciones durante este mes de octubre. Así que si lo tienen a la mano y quieren conocer un poco más de cómo solucionamos desde la comunicación con nuestra agencia los desarrollos de nuestros clientes de medicina estética, ahí lo van a poder ver también eh, algunos testimonios de pacientes con los que trabajamos. Y bueno, para la mentoría, como preguntaban, lo mismo, estaba ahí mi contacto y con Meli, que desarrollamos muchos de los clientes en conjunto. Por supuesto que dependiendo su necesidad, podemos estar ahí para ayudarlos. A nivel Abro internacional lo nuestras hacemos. redes para que consulten y todo lo que podemos ayudar para darles esa punta del ovillo por dónde comenzar. Sin duda que lo vamos a hacer porque todos comenzamos en algún momento y lo bueno de que alguien te acompañe, de que aunque sea te pongan el GPS hacia dónde es el destino, me parece que es clave, así que cuenten con eso. Muchísimas gracias, gracias Marian, gracias Meli, un gusto escucharte, una dulzura total. Gracias a Eni por hacer puentes, como digo siempre, gracias comunidad Saeni por estar presente y nos vemos el próximo día nuevamente. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Me encantó compartir con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias.